todo el mundo cristiano, todo, de esta época está pasando una crisis de identidad. Y para muchos cristianos es una novedad vivir en este tiempo donde el mundo se ha convertido en un lugar más ateo que lo que era antes. Por eso el título del mensaje esta mañana es ¿Cómo ser cristiano en un mundo ateo? Es cierto también que yo vivo aclarando. Me estaba autocriticando esta semana y digo, vivo aclarando. Entonces yo aclaro una cosa, es algo que dije y lo quiero aclarar, y le aclaro. Y soy un aclarador y no un predicador. Yo hoy quiero fijarme en el texto que elegí para esta mañana y predicarlo. Pero vale la pena aclarar que cuando dije que el mundo es ateo, la verdad es que la mayoría de la gente de nuestro contexto, el contexto latinoamericano, occidental, reconoce la mayoría, no tanto como antes, pero reconoce la mayoría que efectivamente creen en Dios, que creen en la existencia de Dios o un ser superior o como le quieran llamar, pero creen, digamos, no es que no creen en Dios. Pero yo digo ateo por lo que alguien llamó una vez, que a mí me encantó ese término, que es el término del ateo práctico. Es decir, una persona que en teoría no es atea, pero que en la práctica sí es atea, porque no, Dios no es nada. Entonces, para esa persona, y nos vamos a encontrar en un mundo, por ejemplo, una aclaración. Cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos al hospital, cuando íbamos al registro civil, cuando íbamos a la municipalidad, cuando íbamos a todos los edificios públicos, había un crucifijo. Ahora menos. Ahora hay fotos de políticos. Yo fui al PAMI esta semana y la chica que me atendió tenía un mandala. Ahora, si da resultado no sé, pero a mí me autorizaron el medio. Tenía ganas de sacar una foto al mandala, pues sí, este mandala da resultado. Y eso también es ser ateo, ¿no? En el grupo de diálogo que yo les cuento que participo, me tiré a fondo contra la Pachamama el otro día, que fue una de las participantes dijo, bueno, Daniel, deberías pensar en que a la Pachamama le debemos el aire que respiramos y la comida y le debemos todo, y entonces no es así simplemente una mera creencia vulgar, sino que tiene raíces profundísimas y todo. Y yo que estoy queriendo salir del termo donde hemos vivido toda la vida como evangélico. Yo soy evangélico de cuna, así que yo nací en el termo. No me pusieron, yo nací ahí. Entonces ahora que uno quiere salir, se encuentra con toda una dificultad. Yo elegí un texto que pensando, ¿no es cierto?, ¿cómo hace el creyente de hoy día, el cristiano, cómo maneja lo que le está pasando? Desde hace una década más o menos, una década y un poco más, pero alrededor de una década se produjo un movimiento, un quiebre, una inflexión de la curva. Conocen eso, ¿no es cierto? Hay una curva que va para arriba y después empieza a bajar. Bueno, ese punto de arriba de todo, donde terminó de subir y empezó a bajar, eso se llama punto de inflexión. Y los cristianos evangélicos en particular, pero el cristianismo en general, hemos tenido un punto de inflexión hace unos 10 años. La denominación de donde vinieron los misioneros que establecieron las primeras iglesias de nuestra denominación acá en la Argentina, tuvieron hace una década, un poquito atrás, el pico de crecimiento. Membresía en las iglesias, asistencia a la escuela dominical, programas, ¿se acuerdan las campañas de Billy Graham, de Luis Palau y de etcétera, etcétera, etcétera? Y de ahí en adelante venimos en baja. Menos membresía, menos asistencia en los cultos, porque son las formas que podemos medir. No podemos medir la espiritualidad de las personas, pero podemos medir si va a la iglesia o no, si lee la Biblia o no, si hace cursos o no, si se anotan alumnos en el seminario para ser pastores o no.
eso empezó a caer. Con la pandemia, a esta gorda que venía, tropezó y se venía cayendo por la ladera, le dieron un empujón. Y muchos dicen que es la culpa de la pandemia. La verdad es que para ese entonces ya había empezado la curva de inflexión a venir para abajo. Ese fenómeno, lamento decir esto, lo más probable es que se va a seguir acentuando. Es decir, que esto que pasó en los Juegos Olímpicos nos debe mostrar claramente que hay un par de cosas en el mundo que nosotros las vemos en las noticias y decimos, ay, estos chinos son unos locos. Hay que tomar muy en cuenta, a la luz de lo que dice la Biblia, sobre el tema del fin del mundo, el tema de estas alianzas de gran tamaño, el atentado fallido contra Donald Trump, la relación de Xi Jinping con Putin, la guerra en Israel, la guerra en Ucrania, la participación de Irán, las elecciones en Venezuela, todo tiene que ver con esto. Y lo de los Juegos Olímpicos, que me parece que no, ni vale la pena dedicarle mucho tiempo, francamente, porque es un avance del movimiento woke. Esta semana, anteayer, hay un gran digo porque tiene mucha difusión, un predicador que es entrevistado en Estados Unidos como un hombre de opinión cristiana y evangélica, lo sancionaron por no usar la ideología de género en sus predicaciones. No el lenguaje, que eso es una cosa más propia, más criolla nuestra, pero por la ideología, porque predica sin ideología, sin tomar en cuenta la ideología de género. Y el tema es un escandalete más en Estados Unidos, que ustedes saben que todas las cosas se polarizan tipo River Boca, es una historieta. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros como cristianos ver en este panorama? Que hay que verlo, porque hay un montón. Miren, yo participo en distintos grupos de pastores, de iglesia y todo. Nadie comenta nada, pero se les ve la cara a los pastores preocupados porque las iglesias vienen a menos, porque no consiguen enganchar gente para los ministerios, porque nos criamos, entre otras cosas, que esto es parte de la conclusión que ya la quemo ahora, conclusión spoiler. Porque nosotros durante la década del 80 en particular nos habíamos hecho a la idea de que la iglesia siempre va a estar creciendo con esas cosas. Yo tenía, cuando estábamos en Mendoza, un programa de computadora, me acuerdo que me habían dado un misionero, que decía así: ¿cómo podías calcular el crecimiento de tu iglesia? Aumentando la visitación, aumentando la inscripción en la escuela dominical, y haciendo no me acuerdo qué cosas, y entonces ahí decía, si vos tenés 15 personas involucradas en el ministerio de evangelización, entonces la iglesia a fin de año van a ser 106. Y decía, y nosotros nos criamos con eso, con la idea de las campañas, vamos a gastar. Si yo gano a una persona solamente por año y esa otra persona gana a su vez una por año, en menos de 10 años el mundo entero será evangelizado. Entonces eso nos dio la idea de que siempre íbamos a tener que estar agrandando las iglesias, siempre íbamos a tener que tener espacios más grandes, siempre iba a haber campañas más grandes, siempre iba, y ahora que no hay, muchas personas se quedan mirando así como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, la iglesia naciente, la iglesia que conocieron los primeros apóstoles, fue así. Ellos salieron a un mundo ateo. Después de muchos siglos, que la iglesia cristiana en sus distintas versiones pasó por muchos momentos de declinación y algunas iglesias sencillamente desaparecieron, como la famosa iglesia copta, que hay versiones incluso de la Biblia, porque en los primeros siglos tuvieron gran difusión, llegaron a hacer sus versiones de la iglesia, de la Biblia en copto, y ahora quedan las ruinas de las iglesias coptas, una
organización residual de las iglesias coptas, que no participan en nada, en la historia grande, digamos, de la humanidad, y las versiones coptas que son bastante fieles porque son muy antiguas. Entonces hay que estudiar el idioma ese copto, que es un idioma del norte de África. Muchas veces han aparecido y desaparecido, y debemos nosotros darnos cuenta de que efectivamente la realidad mundial siempre está cambiando, y a nosotros nos ha tocado, Dios nos ha puesto, si vos lo querés así, yo lo quiero así. Me parece que es honroso para nosotros que el Señor nos haya puesto aquí, ahora. Que no es un accidente, que hemos sido puestos a propósito y que Dios en sus planes dijo, yo a esta persona, mi amado hijo, lo voy a poner porque confío en él para este momento difícil de la humanidad. Tened por sumo gozo, es esa idea. El apóstol Pablo visitó la ciudad de Atenas. Cuando Pablo visitó Atenas, Atenas había tenido un momento más glorioso como 400 años antes, pero lo tiene todavía, lo tiene todavía. Y había un lugar en la cumbre de un monte ahí, donde había un lugar donde se juntaba la gente, así tipo, se juntaban como una plaza, y ahí charlaban y discutían, y el apóstol Pablo fue ahí, mientras esperaba él que lo vinieran a acompañar Timoteo, y no me acuerdo ahora de quién es, ese también es parte de la enfermedad. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Voy a leer en Hechos 17:16. Perdón por el olvido. Eso también es... anda, internate, dejate de hinchar, dejate de jorobar. Ya les va a llegar a todos, no se rían, no se rían. Mientras Pablo estaba en Atenas, que era como Nueva York ahora, era la ciudad de la antigüedad, o venía de ser la ciudad de la antigüedad más linda, más importante del mundo antiguo, conocido, del mundo occidental, porque también estaba China, India y esos lugares, los aztecas, qué sé yo, pero del mundo occidental, digamos, de Medio Oriente. Le dolió en el alma ver la ciudad llena de ídolos. Una mejor traducción de esto sería una ciudad dedicada a los ídolos, permeada por los ídolos, influida por los ídolos, dominada por los demonios. Todas esas son traducciones válidas a este texto. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión al Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Así que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues bien, ese a quien ustedes adoran sin saber como algo desconocido,
es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios profetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaban, pero otros le dijeron, queremos que nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Tres cosas que podemos sacar de esta experiencia del apóstol Pablo. Primero, que la actitud al diagnosticar la situación real del contexto donde él se movía, que no era el de la primera iglesia, que en el contexto judío de Jerusalén vos hablabas con cualquiera y eran todos judíos. Y los judíos todos creían en Dios, esperaban un Mesías, sabían que había cielo y tierra y que Dios era el creador y que iba a juzgar a cada persona según su conducta. Entonces, llevarlo a entender el Evangelio era fácil. Ahora, salir al mundo pagano cuando la iglesia cristiana salió de Jerusalén era otro contexto. Era contexto de cosas muy, muy difíciles de entender para nosotros en el día actual. Y el apóstol Pablo, fíjense ustedes cómo reaccionó, era la reacción de la iglesia, los otros también hacían igual. Al ver eso, en vez de volverse a Jerusalén, lo que hicieron fue intervenir en lo que podían en el lugar donde estaban. En alguna ocasión el apóstol Pablo se reunió con las mujeres que iban a orar en un lugar al lado del río porque no había sinagoga. En otros, como en este caso, buscaba a los judíos de la sinagoga, el día sábado se juntaba con ellos y discutían algún tema y él les hablaba del Evangelio, de Jesús es el Mesías, porque eso era lo que básicamente le predicaban a los judíos. Aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, o sea, el Mesías, cree en Él y Él te va a perdonar tus pecados, viene el Espíritu Santo junto con eso y así vas a vivir la vida ahora como cristiano, no como ex judío, porque no hace falta renunciar a nada, simplemente aceptar que lo que estamos esperando ya llegó y que es Cristo. Y esa es la primera cosa que yo quiero mencionar, que la forma de ellos de encarar al mundo pagano, al mundo ateo, al mundo sin Dios, como vos lo quieras llamar, al mundo sin este Dios, el de la Escritura, porque en el mundo todos tienen dioses, todos tienen dioses. Pero este Dios, el que está revelado en la Escritura, lo que hicieron fue usar los medios de comunicación que tenían para compartir este mensaje. Específicamente en el tiempo de Pablo, la sinagoga era un buen lugar. El mercado, como dice también ahí que fue, al mercado, donde la gente, de repente hay un montón de gente, vos decís, es como un mercado, es como las ferias francas. Y hay gente, pero hay un montón de gente que está charlando, no está ni comprando ni vendiendo, están charlando.
se detuvieron a charlar con alguien o lo que fuera, pero es un centro. Hoy día hay muchos centros donde nosotros transcurrimos nuestra vida social. Facebook, Instagram, las redes de WhatsApp en los grupos, las páginas de internet, YouTube, los comentarios en la calle, los comentarios en la mesa familiar. Esos medios nos sirven para comunicar la fe. Y si no son esos medios, ¿qué otros medios vamos a usar? Acá hay que volver a tener grandes campañas de evangelización. Entonces invitamos a nuestros amigos y vecinos, decimos, ¿no querés venir a ver? Viene Billy Graham. Entonces fueron y muchas personas que hemos conocido se han convertido en estas grandes campañas. Y muchos dicen, claro, no se hacen más ahora simplemente porque el mundo ahora somos todos muy incrédulos, hoy vamos todos por la plata. Bueno, probablemente es un fenómeno que en la teología se lo llama como la secularización. Es decir, el mundo deja sus partes religiosas, digamos, las deja para el manejo privado de las personas, pero en lo público no, ni a favor ni en contra, ni una religión en particular, ni no. Salvo los países musulmanes que son teológicamente y políticamente la misma cosa. La segunda cosa que quería mencionar es en cuanto al mensaje, a qué compartir. Si ustedes se fijan, les pregunto una cosa de paso. Esto que dice acá que pasó es una parte del mensaje que Pablo predicó y que se interrumpió cuando él dijo lo de la resurrección. No quisieron hablar más de eso y Pablo entonces agarró y se fue. O es un extracto de todo lo que él predicó, al final de lo cual la gente le dijo, no, mira, otro día nos podemos poner, te llamo, nos hablamos. Y Pablo entendió que no querían escuchar más y se fue. O es todo lo que él alcanzó a predicar hasta que cuando mencionó la resurrección, si se fijan en el resto del texto, en ese texto, en esa palabra que dice que Pablo predicó, no había referencia a Cristo todavía. No hay nombre de Jesús ni de Cristo ahí. Él estaba haciendo para esos griegos que tenían un despiole en la cabeza, dice que esto de lo del altar al Dios no conocido, tenían ahí mismo en ese lugar donde estaban, en la parte de arriba de la montaña, en el ágora se llamaba, es el lugar abierto, alto arriba, era como había un montón de cosas, templos y así, y había una especie de galería de centro comercial que está todavía con columnas y pisos de mármol donde había como 40 y pico negocios. En uno vendían ropa para moto, pero no compraba nadie porque todavía no se había inventado la moto. Y en el de al lado vendía ropa para camello y a ese le iba mejor. Había tiendas y era un shopping. En ese lugar, a un tal Epimenides se le ocurrió esta idea. Dice, llevó un pequeño rebaño de ovejas a esa parte de la ciudad de Atenas y soltó las ovejas. Las soltó, las dejó ahí para que anden. Y entonces, en todos los lugares donde una oveja se echaba a la sombra, ponele, se fijaban dónde estaba el templo más cercano de qué dios era. Y iban y la sacrificaban a ese dios. Una acá, otra allá, otra allá. Y si la oveja se echaba en un lugar donde no había cerca ningún templo, entonces en ese lugar hacían una pequeña pacheta y le ponían al Dios no conocido y la sacrificaban ahí al Dios no conocido. Entonces Pablo encontró una de esas. Dice que había por lo menos 30 y pico, probablemente. Al Dios no conocido, porque ellos tenían miedo de que entre tantos dioses, uno dedicado, conocen los dioses de la mitología greco-romana, ¿no es cierto? El dios del vino, el dios de la fiesta, el dios de la victoria, el dios de todos dioses. Dice, no nos estamos olvidando de alguien. Justo la tía Cleta, no tenemos un dios para la tía Cleta. Mirá si justo te toca enfrentar a Dios, un Dios que vos no le hicieron, y va y te dice, a mí no me hicieron nada. Entonces, por las dudas, tenía al Dios no conocido.
El apóstol Pablo se aprovechó de eso para decir, vieron, andaba por acá y vi un altar a un Dios no conocido. Yo les vengo a hablar de ese Dios, que es el Dios no conocido. Ustedes, la gente, digamos, culturalmente estaban reconociendo a un Dios que no conocen. Entonces él dice, yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido. Les voy a decir para que lo conozcan. Dios creó el cielo y la tierra, las personas, todo, y ahí se le empezó a pisar los callos a los filósofos que lo invitaron, que eran estoicos y epicúreos. Eran de dos escuelas que eran a la vez muy ateas, digamos, muy libertinas y muy estrictas. Por ejemplo, hay una influencia muy grande en la fe evangélica protestante, en la protestante en particular, de los estoicos. La idea de sufrir. Nos viene bien a los cristianos, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que es una mala interpretación de ese texto. El texto no dice todo lo puedo. No dice todo lo puedo. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que leerlo completo. Y lo que viene atrás. No simplemente, tiren, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después está deprimido, no sabe qué pastilla tomar. O sea. Hay que ser más humilde y reconocer las cosas como son, especialmente al estar en un ambiente hostil. Se nota en el contexto que el ambiente era hostil. Pero en cuanto al contenido, el contenido era aclarar qué significa Dios, básicamente. ¿Quién es Dios? Y en cuanto a los resultados, quería mencionar algo. Son pocos, ¿no? Semejante ciudad, semejantes mármoles por todas partes, los filósofos de Grecia, y se fueron con Pablo, un hombre que era miembro ahí, y una chica, una señora llamada Damaris, que estaba también ahí, le iba a charlar, a discutir, y un par más, ponerle 5 en total. Un magro resultado. Algunos dicen, el resultado fue magro porque Pablo no predicó el Evangelio, porque tienen la idea de que predicar el Evangelio es eso de la década pasada, el camino romano, los 4 puntos espirituales, el evangelismo explosivo, esas metodologías que usaron los evangélicos durante un tiempo, que la gente cree que las metodologías esas eran las metodologías efectivas. Y que entonces aplicando la tecnología evangelística efectiva se consiguen muchos resultados y que para el año 2000 ya va a estar convertido medio mundo, cosa que tiene que ocurrir antes de la segunda venida, porque dice que el Señor no va a venir hasta que no esté el Evangelio hasta el último lugar del mundo. ¿Saben cuándo va a ser eso? Ya es hoy. Cualquier persona en el mundo que tenga acceso a los medios de comunicación puede conocer de Cristo y de la Biblia y puede de todo, y de todas las otras cosas también. En cuanto a los resultados, ¿cuáles son los resultados que Dios espera de los cristianos en un mundo ateo y en un mundo donde aún los propios cristianos flaquean juntos? Yo no me atrevería a decir que es por causa de la frialdad del mundo o que el mundo avanza por la frialdad de los cristianos, no sé, es un fenómeno común. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? No sé, pero sí sé lo que Pablo hizo, que fue responder proactivamente y no quedándose, qué lástima, qué mundo degenerado, ay, estos griegos se las dan de sabio y miren, creen, tienen toda la cintita roja atada en la muñeca, y eso es hoy así también. Muchos médicos creen en la Pachamama, muchos abogados por las dudas le rezan a algún santo. Es terrible eso, pero es algo que uno tiene que responder. ¿Y qué medios tiene? Porque está lo del mensaje, ya dijimos, ¿no es cierto? Hay una estrategia, hay un contenido y hay también
una forma de responder estratégicamente. Es compartir el Evangelio. La pregunta mía es, ¿cómo? Les quiero proponer una idea. Como vieron cuando uno dice, podés hacer tal cosa, y uno dice, ah, claro, y además puedo, y entonces eso tira el hilito de una cosa que se multiplica. ¿Quieren saber cómo pueden todos compartir el Evangelio? Usando bien las redes. Una dificultad que yo no le encuentro sentido y me embroma la vida hasta el día de hoy es todo este montaje que nosotros tenemos, la página de internet, el YouTube, el grupo de WhatsApp o algo, no hay nadie. Somos 4 gatos locos y no interactuamos. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza sigue prevaleciendo el modelo templario. La iglesia es cuando estamos en un lugar que tiene mejor banco porque son más cómodos y donde hay alguien que predica, donde hay un estrado, donde hay organización, donde hay... ¿Se acuerdan un domingo que hablábamos de esto así? Héctor estaba acá sentado y dijo, tienen que tener diáconos, dijo. Él no va a ninguna iglesia, pero él tiene claro que la iglesia cristiana que tiene que tener diáconos. Yo fui pastor de una iglesia que me habían invitado y al tiempo descubro que lo que ellos querían era tener un pastor. No, la iglesia podría multiplicar su ministerio con un pastor. No, querían tener un pastor y después tener escuela dominical y un coro. Querían tener un pastor para poder tener un coro de la iglesia. Ese es el objetivo de la iglesia, tener un coro. Tener una organización. Cuando estábamos en Mendoza y yo era profesor en el Instituto Bíblico, le pregunté a todos los alumnos, le preguntaba siempre lo mismo, hacía una encuestita. ¿Por qué estás estudiando acá? Todos respondían, para servir mejor al Señor. Yo también lo puse cuando fui al seminario. ¿Qué haces en la iglesia? Y una señora me puso, yo sirvo el té. Y era una preciosa señora. Pero ¿se dan cuenta cuál es su idea? El reino de Dios es una organización donde algunos servimos el té. Me decís, ¿qué sentido tiene servir el té en vamos a ganar al mundo para Cristo? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el té? No estoy diciendo que no tiene nada que ver, porque Jesús mismo dijo, aún un vaso de agua dado en mi nombre no queda sin fruto. Pero es otra cosa, eso tiene que ver con la misericordia. Y entonces nosotros podemos hacer algo como, por ejemplo, explotar los medios que ya tenemos. Y esa es mi conclusión para el mensaje de esta mañana. Hay miles de cosas que se pueden hacer cuando uno es creativo. Orar no es difícil ni caro. Atender las redes de la iglesia, por ejemplo, en este video, ahora cuando termine, la voz sintética de una chica que la inteligencia artificial creó esa voz, vas a escuchar que te dice, ¿qué te ha parecido este mensaje? ¿Puedes apoyarnos? Eso que fue creado con la inteligencia artificial, el texto lo escribí yo, que es una semi-inteligencia natural, para que le pongas like. Nada más eso, que lo comentes, que ponga que Dios los bendiga. Mi texto favorito es Juan 3:16. Oren por mi mamá que está enferma. Que Dios los bendiga a todos. Cuando vos participás así, ese mundo que nosotros desconocemos tiene herramientas tecnológicas que se fijan quién mira nuestro mensaje en el YouTube. Y si varios lo ven un rato y dicen, no, pero yo ya lo escuché a la mañana, ya está. No, hacé como hago yo. Ponelo y dejalo que corra y abrí otra página. Mientras vos te entretenés con la otra página, para YouTube, estás viendo eso, le estás dando manija, le estás diciendo a YouTube, este tema es importante, hay que compartirlo. Entonces vos podés compartirlo, compartir el link, podés hacer un comentario abajo. Qué lindas palabras tuvieron en un mensaje del domingo pasado, alguien puso, qué bendición realmente, qué lindas palabras. Yo le puse, gracias por
Porque los creyentes ya sé que no participan. Ese era creyente, evidentemente, de algún lado, pero en general no participan. ¿Por qué? Porque no es un templo. Y si es un templo, no estaba yo ahí. Y vos, el que está en el streaming ahora, ¿qué diferencia tenés con el que está acá? Sí, el camisón ese la verdad que te desfavorece bastante. No, no te tapes. El Señor te está mirando. Pero se dan cuenta la cantidad de medios que tenemos ahora, nunca las tuvimos. Nosotros llevamos papelitos a la calle y los entregábamos uno por uno. Ahora tenés la oportunidad de llegar a miles de personas. Saca vos un tip como saco yo. Saca vos tu tip. Hacé algo, hacé un grupo y le mandás. Cuando hay hambre, no hay pan duro. Gracias por la paciencia y que Dios nos bendiga a todos. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.